El concepto de función de transferencia únicamente tiene sentido con sistemas que sean lineales, es decir, que estén descritos mediante ecuaciones íntegro-diferenciales lineales. Lamentablemente muchos sistemas reales no son lineales, y no es aplicable ni la transformada de Laplace ni la obtención de la función de transferencia. El concepto de linealidad como aproximación de la realidad es muy intuitivo. El planeta Tierra es un planeta esférico aproximadamente, no obstante durante mucho tiempo hemos pensado que era plano. ¿Por qué? Porque localmente una esfera se puede aproximar como a un plano. Esta aproximación es buena en puntos muy cercanos al punto donde se realiza la aproximación. En un sistema no lineal podemos encontrar lo que se llaman puntos de equilibrio, que son puntos en donde la entrada y la salida son constantes que no dependen del tiempo. Sus derivadas son cero. En torno a estos puntos de equilibrio es posible hacer una aproximación lineal donde sí es posible encontrar una función de transferencia. Obviamente, esta aproximación valdrá para pequeñas variaciones de las variables respecto a sus valores en el punto de equilibrio. Vamos a ver cómo se realiza esta linealización y veremos algunos ejemplos. El método más común para obtener una aproximación lineal es utilizando el desarrollo en serie de Taylor. Si consideramos una función de una variable f de x, bajo ciertas condiciones de continuidad y derivabilidad podemos desarrollar esa función como una serie de términos que llamamos término de orden 0, término de orden 1, término de orden 2, etc. De forma que la función es igual a dicha serie y aproximadamente igual a un número finito de los primeros términos de la serie. Si descartamos los términos cuadráticos y de orden superior, nos quedamos con la aproximación de primer orden. En esta aproximación, la función cerca de un punto x0 es igual a f de x0 más la derivada de f en x0 por x menos x0. Vamos a escribir esta expresión pasando f de x0 al primer miembro. Si llamamos y a la imagen de x y sub 0 a la imagen de x0 y hacemos un cambio de variable, x barra será x menos x0 e y barra y menos y0, tenemos que la aproximación de primer orden se puede escribir como y barra igual a este número por x barra. Y por tanto, al considerar la aproximación de primer orden, tenemos que hay linealidad entre la variable x barra y la variable y barra. Lo mismo sucede con funciones de varias variables. Si tengo una función escalar f de n variables, si x sub 0 es un punto n dimensional del dominio de f, donde la función sea continua y suficientemente derivable, es posible desarrollar la función como una serie de términos de distintos órdenes. Si descartamos los términos cuadráticos y superior y nos quedamos con los términos de orden 0 y 1, tenemos una expresión parecida. F de x es aproximadamente igual a f de x sub 0 más el gradiente de f cuando la x es x sub 0 por x menos x sub 0. Escribiendo esta expresión de esta forma, pasando f de x sub 0 a la izquierda y de nuevo llamando y a f de x y sub 0 a f de x sub 0 y cambiando la referencia de forma que x barra es x menos x sub 0 e y barra igual a y menos y sub 0, tenemos que y barra es igual a este vector constante por x barra. De nuevo tenemos el concepto de linealidad al tomar la aproximación de Taylor de primer orden. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos la función y igual a f de x igual a 3 raíz de x más 4. Vamos a ver cuál es la aproximación de primer orden alrededor del punto x sub 0 igual a 4. La gráfica de esta función es esta curva, que obviamente no corresponde a una función lineal. Si calculamos la derivada de la función respecto a x, nos da 3 partido por 2 raíz de x. Evaluando esta derivada en el punto x sub 0 igual a 4, tenemos 0.75. Por lo tanto, nos queda y menos y de 4 aproximadamente igual a la derivada, que es 0.75 por x menos 4. Usando las nuevas variables y barra igual a y menos y de 4
y x barra igual a x menos x de 4, tenemos que y barra es igual a 0,75 por x barra. Las variables y barra y x barra están relacionadas mediante una relación lineal. Aquí podemos ver gráficamente el nuevo cambio de coordenadas y cómo localmente la relación entre x barra e y barra es una relación lineal. La gráfica es una recta que pasa por el origen. Vamos a ver un ejemplo con funciones de dos variables. Consideremos la función f de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Consideremos el punto x sub 0 y sub 0 igual a 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3. Es fácil obtener el valor de z sub 0 igual a f de x sub 0 y sub 0, que es 1 partido por raíz de 3. Podemos decir que la gráfica de esta función pasa por el punto 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3. Vamos a ver cómo linealizar esta función en torno a este punto. Calculamos la derivada de f respecto a x, nos da esa expresión. Evaluamos en el punto x sub 0 y sub 0 y nos da menos 1. Calculamos la derivada de f respecto a y nos da esa expresión. Evaluamos en el punto x sub 0 y sub 0 y nos da menos 1. Por lo tanto, la aproximación de primer orden queda f de xy menos f de 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, igual a la derivada de f respecto a x en ese punto por x menos x sub 0, más la derivada de f respecto a y en ese punto por y menos y sub 0. Sustituyendo las derivadas, queda z barra igual a menos x barra menos y barra. Esto corresponde a lo que se llama el plano tangente. Si se está muy cerca de este punto, se confunde la superficie con el plano. Esta superficie corresponde a una esfera. Los pequeños habitantes de esta esfera piensan que su planeta es plano e igual a este plano z barra igual a menos x barra menos y barra. Hasta aquí el concepto de linealización de funciones. Ahora vamos a linealizar un sistema. Recordad que un sistema transforma una función x de t en una función y de t. Supongamos que el sistema queda descrito mediante esta ecuación diferencial que escribimos formalmente como una función f que depende de la entrada x y sus primeras m derivadas y de la función y de sus primeras n derivadas. Supondremos que se trata de un sistema autónomo, es decir, que no depende de forma explícita del tiempo, más que por la dependencia del tiempo de sus variables. Salvo que el sistema sea autónomo, esto es muy general. Cualquier sistema se puede expresar de esta forma. El sistema es lineal si esta función f es lineal, es decir, que dependa de sus variables linealmente. Si no es lineal, vamos a ver cómo proceder a linealizarlo. En primer lugar, hemos de localizar lo que se llama un punto de equilibrio. Siempre linealizaremos un sistema en torno a un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio es un valor constante para x sub 0, y un valor constante para y sub 0, y todas las derivadas igual a 0, de forma que verifique que f de x sub 0, 0, 0, etc. y sub 0, 0, 0, etc. sea igual a 0. Es decir, que verifique la ecuación diferencial. Una vez tenemos un punto de equilibrio, para linealizar en torno a ese punto de equilibrio, desarrollamos la función f por serie de Taylor y nos quedamos hasta el primer orden. Como la función debe ser 0, igualamos a 0. Pero la función en el punto de equilibrio también debe ser 0. Por tanto, este término es 0. Y por tanto, la ecuación linealizada es esta. Vamos a ver un primer ejemplo de linealización de un sistema no lineal que relaciona la entrada x con la salida y. Esta linealización la haremos alrededor del punto de equilibrio x sub 0 igual a 4 y sub 0 igual a 2.
En primer lugar, comprobaremos que el punto que nos dan es efectivamente un punto de equilibrio. Cogemos la ecuación diferencial y sustituimos x por 4, y por 2 y todas las derivadas por 0. Al hacerlo, obtenemos 0 igual a 0, es decir, comprobamos que en efecto se trata de un punto de equilibrio. La función f que define la ecuación diferencial es esta. Calculando las derivadas parciales de f respecto a sus 4 variables, obtenemos respecto a x es y punto menos 1, respecto a y es 2y, respecto a y punto es x y respecto a y 2 puntos es 1. Calculando las derivadas en el punto de equilibrio, es decir, sustituyendo la x por 4, la y por 2 y la y punto por 0, tenemos que estos valores corresponden a menos 1, 4, 4 y 1. El desarrollo de la función f en torno al punto de equilibrio y hasta orden 1 es esta expresión. Y como f de 4, 2, 0, 0 es 0, finalmente nos queda la ecuación linealizada. Vamos a ver un segundo ejemplo muy interesante. Vamos a calcular la función de transferencia que relaciona el par aplicado tau en un péndulo simple con el ángulo que forma este con la vertical, z. Haremos la linealización en torno al punto de equilibrio, z igual a 0, z punto igual a 0, tau igual a 0, es decir, en donde el péndulo se encuentra en reposo en su punto más bajo, z igual a 0, y el par aplicado es 0. Aquí vemos el dibujo ilustrativo del sistema. Aplicaremos la segunda ley de Newton de rotación sobre este objeto, suma de pares igual a momento de inercia por aceleración angular. Los pares que actúan sobre el sistema son, por una parte, el par aplicado tau, el par de fricción viscosa, que es proporcional a la velocidad angular, con signo menos siempre, y otro par que es el causado por el peso del cuerpo. Si descomponemos el peso del cuerpo mg en sus dos componentes, en ese sistema de referencia, la única componente que ejerce un momento respecto al eje de giro es mg por el seno de z. Esta fuerza es perpendicular al péndulo, por lo tanto, el momento es mg seno de z por L, que es la distancia del punto de aplicación de la fuerza al eje de giro. Esta suma de tres momentos debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si consideramos que toda la masa del péndulo está en el punto inferior y la cuerda o la barra son de masa despreciable, el momento de inercia es m por L cuadrado, con lo que la ecuación del sistema es esta de aquí, que podemos escribir como una expresión igual a 0, igual que hemos hecho antes. Esa es la función f, que depende de tau, z, z punto y z punto punto. Desarrollamos en torno al punto de equilibrio indicado, calculamos las derivadas de f respecto a todas sus variables en el punto de equilibrio y finalmente nos queda esta ecuación que ya es lineal. Llamando mayúscula tau a la transformada de tau y mayúscula z a la transformada de z, podemos calcular la transformada de Laplace de la ecuación, que nos permitirá a su vez encontrar la función de transferencia, θ partido por tau igual a 1 partido por ml cuadrado s cuadrado más bs más mgl. Vamos a ver un último ejemplo, un sistema de nivel de líquidos. Con este ejemplo también pondremos de manifiesto que no solamente a sistemas mecánicos y eléctricos es aplicable el concepto de función de transferencia. A muchos otros sistemas también se les puede aplicar. La idea es relacionar el caudal de entrada, Q sub i, del líquido que entra a un depósito, con la altura h del líquido dentro del depósito. Supondremos que en el depósito también hay una válvula de salida por el que sale un caudal de líquido que satisface la condición deducida del teorema de Bernoulli para un fluido incomprensible sin viscosidad ni rozamiento. Esta condición es una aplicación directa del principio de conservación de la energía. Resulta que si suponemos que la superficie del agujero de salida es muy pequeño en comparación con la sección del depósito, resulta que el caudal de salida es proporcional
a la raíz cuadrada de la altura del líquido. En esta figura llamamos Q sub pi al caudal de entrada, es nuestra variable de entrada, h a la altura del líquido en el depósito y Q sub f al caudal de salida que sale por esta válvula que mantendremos abierta sin modificar. La constante K depende del nivel de apertura de esta válvula, pero insisto, no modificaremos este nivel de apertura. Del principio de conservación del líquido tenemos que el caudal de entrada menos el caudal de salida es igual a la variación de volumen del líquido. Si consideramos que el depósito es de sección constante C mayúscula, tenemos que la variación de volumen es igual a C mayúscula por la variación de la altura, que es la derivada de la altura respecto al tiempo. Por otra parte, consideramos que el caudal de salida es K, es decir, una constante que depende de la apertura de la válvula, multiplicada por la raíz cuadrada de la altura h. Sustituyendo QF por su expresión, obtenemos la ecuación de primer orden no lineal que relaciona la entrada Q sub pi con la salida h. Llamamos f a esta función. Hemos de linealizar en torno a un punto de equilibrio. Este punto es un caudal de entrada que coincida con el caudal de salida, de forma que la altura del depósito se mantenga constante, es decir, que h punto sea 0. Si calculamos la derivada de la función f respecto a sus variables, nos da que respecto a Q sub pi es 1, respecto a h en el punto de equilibrio es menos k partido por 2 raíz cuadrada de el h de equilibrio, y respecto a h punto es c mayúscula, con lo que en la ecuación linealizada nos queda Q sub pi menos una constante por h menos c por h punto igual a 0. Hay que tener en cuenta que h de equilibrio es una constante. Para hallar la función de transferencia, llamamos Q mayúscula sub pi a la transformada de Q sub pi y h mayúscula a la transformada de h minúscula. Calculamos la transformada de Laplace y despejamos salida entre entrada, es decir, h partido por Q sub pi. Vemos que se trata de un sistema de primer orden. H partido por Q sub pi igual a 1 partido por Cs más una constante.